Y conmigo Daniel Henderson Mora, él es colonense, bueno, y un proyecto como el de Colón Puerto Libre que yo creo que impactará la ciudad de una forma cualitativa. Don Daniel, bienvenido. Gracias. Mira, tengo el honor de decirte lo siguiente. Colón Puerto Libre no es un proyecto nuevo. Colón Puerto Libre nace a mediados de la década del 80 del siglo pasado, cuando Julio Luque Garay era presidente de la Cámara de Comercio de Colón y yo era presidente del Colegio Nacional de Abogados Capítulo de Colón. Habíamos trabajado juntos, inicié con él trabajando, y un día, entre las muchas ocasiones, filosofando en el bienestar de Colón, nace la idea de Colón Puerto Libre. En efecto, para aquel entonces ya Julio Luque en alguna ocasión se había postulado como legislador por el Partido Pala, y siempre interesado en el bienestar de Colón, al igual que yo, decidimos iniciar esta lucha. Empezamos a caminar con otros grupos cívicos como las mujeres profesionales de Colón, los 2030 y otros, y eso nos costó ataque político, como decimos, fuego amigo. Caminamos por las calles y los San Juanes de Colón que no están en las condiciones como están hoy, que no entramos en detalle por respeto a quienes nos están escuchando y viendo. Recogimos un sinnúmero de firmas que nos exigían para tal proyecto. En efecto, en el año 89, cuando el señor Endara llega a la Casa Wilco y se para en el primer piso y dice: Colón, mi querido Colón, si ustedes tienen algún proyecto que es de interés de Colón, yo lo voy a aprobar. Confiamos en las palabras de ese señor en aquel entonces. Y ese es el proyecto que presenta Alonso Fernández. Es el proyecto que presentamos, correcto, en el 90, siendo Alonso Fernández diputado por Colón. Lo presentamos y fue un proyecto, uno de los pocos, que fue aceptado por unanimidad de todos los miembros de las diferentes bancadas. Pero ¿qué sucede? Hubo un grupo interesado, entre ellos encaminado por el señor Selle, que se oponían y presentaron un recurso. Selle es el del Sindicato de Industriales. El mismo. Entonces, pues, este servidor se opuso a lo que él presentó en la Corte. Hasta tuvimos un debate público en el momento de la presentación, donde yo decía que el temor que tenían ellos que la caja registradora de los comerciantes de Panamá no sonarían con gran frecuencia. El proyecto, felizmente, y pues los medios jurídicos, fue aprobado. Pero lo que dicen es que este proyecto se parece más al CEMIS que al proyecto que presentó Alonso Fernández. Lo que pasa es que el CEMIS tiene mucho de lo que es Colón Puerto Libre. Y te digo algo que es interesante, y menciono como nombre a Toti Varés, que trabajó conmigo en los casinos, y aquel entonces el gobierno de Endara tenía el puesto de jefe de seguridad, donde yo le dije a él que me permitiera hablar con el presidente para explicarle en detalle, junto con el director de aduana, que se podía poner en práctica. Porque Colón Puerto Libre, y perdóname el ejemplo culinario que voy a poner, es como cocinar el bacalao. El verdadero bacalao que cocinaban nuestros afroantillanos es con dos elementos sustanciales, que es el ñajú y el ají. Hay uno de estos productos que es venenoso, y si no se sabe preparar bien, puede causarle un gran daño a los que van a disfrutarlo. Pero si se cocina bien, a los comensales les va a disfrutar. Es lo mismo con Colón Puerto Libre. Colón Puerto Libre, el temor que se tenía era que va a patrocinar el contrabando de hormiguita y todo lo demás. Y están totalmente equivocados. Lo único es que tienen que tener el cuidado. Y si así fuese, que a mí me llamaran para prestar mi servicio, para ejecutar Colón Puerto Libre, yo que junto con Julio Luque fuimos uno de los gestores y que fuimos en nuestro momento perseguidos por fuego amigo, porque trataron de desacreditarnos para que perdiéramos credibilidad ante la comunidad. Gracias a Dios, el proyecto hoy en día creo que va a entrar en vigencia. Pero sí hago un llamado a las autoridades presentes. Este proyecto tiene que saberse desarrollar, pero no se puede demorar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel entonces... Porque lo que yo creo es que este proyecto no se concreta hasta que no estén terminadas las casas para sacar a la gente del casco antiguo de Colón, supongo. Es que es un trabajo simultáneo, Fernando. Es un trabajo simultáneo. No podemos esperar que se termine lo uno para empezar lo otro. Porque si se hubiese implementado en aquel entonces, donde Colón no tenía el gran deterioro físico e intelectual y moral que hoy en día tiene, entonces
hubiera sido más fácil el trabajo. Y era lo que yo le quería decir al presidente Endara. Prueba de ello que inclusive yo lo demandé ante los tribunales. Ahora, ¿qué acontece? Como dice la Biblia, que la bendición postrera es mejor que la primera, es cierto, pero sí es de imperiosa necesidad que nos sentemos los entes interesados en esto para poder desarrollarlo. Mira, en Colón tenemos que desarrollar no tan solo el aspecto físico de las casas, y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas, los edificios de arrendamiento, están construidos en suelo que pertenece al Estado, y es por eso el deterioro. ¿Por qué Colón tiene esa particularidad? Es que casualmente, es que quiero combinar una cosa con la otra para que no se malinterprete. Resulta ser que cuando en la década del 30 y 40, después del fuego del 40, había que desarrollar urbanísticamente Colón, porque Colón quedó totalmente devastado. Entonces, ¿qué sucede? El Estado abrió un compás permitiéndole a los inversionistas que pudieran construir vivienda, pero dando los terrenos a nombre del Estado. ¿Qué se quiso hacer con la ley en octubre del 2012? La ley de octubre del 2012, y como está construido Zona Libre, todos los empresarios de Zona Libre son dueños del inmueble, mas no son dueños del terreno. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquella ley? Darle al inversionista colonense un mejor caudal para garantizarle a los bancos dónde poder cobrar su dinero en un momento dado. Pero como los terrenos pertenecen al Estado y los inquilinos, con una ley que salió en la época de los militares, ¿qué sucede? Dejaron de pagar su canon de arrendamiento. Entonces dice el inversionista, pero ¿para qué voy a seguir manteniendo esto si no se paga nada? Y es a eso lo que se quiere evitar o se pretendía evitar en aquel entonces con Colón Puerto Libre. Lo único que se pudo obtener, nada más poner la garita en la Yechi Libre. Pero el proyecto, hago contar, y no porque yo he sido uno de los gestores y de lo que pasó un calvario por esa ley, yo considero que esa ley es ideal. Entonces, la ley que tú me acabas de mencionar, cuando se propuso, vino mucho después. Vino ya al finales de la década del 90 del siglo pasado. ¿Ves? Pero esa ley copió mucho de lo que tenía. ¿Por qué? Porque Colón Puerto Libre, sin ofender a nadie, tiene un sinnúmero de bendiciones para el pueblo colonense. Y yo defiendo esta ley no bajo bandera política. Yo defiendo esta ley bajo la bandera que tuve la dicha de nacer en Colón. ¿Qué beneficio trae esta ley? Porque al final, gente que me ha hablado de peligros que tiene esta ley es que crearía la zona del canal nuevamente en Colón, sacando a la población autóctona de Colón y llevándosela fuera de ahí. Es que la explicación sería muy larga, pero yo te voy a ser sincero. Colón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron un sinnúmero de hombres sin empleo. Y para eso se crea la zona libre. Para eso se crea la zona libre, correcto. Entonces, este proyecto no es hacer una nueva zona del canal, por el contrario, es poner orden en las cosas y realmente traería un desarrollo no tan solo para la provincia de Colón, porque esta ley es como una bola de nieve que comienza pequeña, pero a medida que va corriendo va engrandeciéndose y va a traer grandes beneficios. Lo que sucede, y hay que ser realista, Fernando, que los comerciantes de la ciudad capital, que han creado los grandes centros comerciales, son los primeros, igual que tuvimos con el señor Seye, con el respeto que él merece, y sus familiares. ¿Por qué? Pero esta ley no le va a quitar el pan ni el trabajo a los capitalinos, ni va a afectar tampoco a los empresarios de la ciudad capital. Claro. Por el contrario, es conjugar un verbo, y perdona la palabra, en armonía y en conjunto. Y por eso te digo que esta ley es de gran beneficio, no tan solo para la provincia y los habitantes de Colón, sino para la República de Panamá. Obviamente, como te puse el ejemplo, es saber cocinar bien el bacalao con el yahú y el ají. Si lo cocinamos bien, los comensales lo vamos a disfrutar. Si se cocina mal, pues van a ser afectados. Pero es cuestión nada más de que las autoridades competentes se reúnan con aquellos que tuvimos la iniciativa, que como decimos, conocemos el insight del asunto para que esto surta sus efectos. Y no necesita mucho. Lo que necesita, que no hubo en la época del 90, la buena voluntad de los actuales que gobiernan el país y sus debidos funcionarios. Bueno, abogado, caso Bolita Ellis. El caso Bolita Ellis vendremos con mayor detalle próximamente, porque hay bastante que decir a favor del señor Bolita Ellis. ¿Hay alguna novedad? Una novedad, que está detenido injustamente. Una novedad.
Y créeme que como abogado nosotros somos defensor y debemos hacer todos los abogados, inclusive los que hoy en día trabajan en el Ministerio Público, los que trabajan en el órgano judicial. ¿Y cuál es la esencia que tenemos que defender todos los abogados? El respeto al debido proceso. Si no se respeta eso, es como dicen los indostanes, tu Virgen María es tu madre a la que tú ves todos los días. No podemos amar a Dios si no amamos ni respetamos a nuestros padres. Entonces, ¿de qué podemos hablar si nosotros los abogados, porque todos hemos estudiado en las diversas universidades ser abogados? Pero y no ser ¿cómo lo funcionarios? detienen en el aeropuerto? ¿No había alguna orden de conducción o no debía haber un antecedente de alguien? Mira, honestamente no había habido ninguna orden de conducción ni impedimento de salida. Y por cierto, no era la primera vez que él salía y no estaba por escaparse, porque realmente el señor Eli no tiene necesidad de escaparse. Por el contrario, él como comerciante, y todos lo sabemos que es, él iba a un evento a Centroamérica, que dicho de paso, tenemos la documentación que sustenta lo que iba a hacer y el evento que iba a hacer. Y créeme que esta injusta detención le ha causado grandes perjuicios económicos, que yo pregunto, ¿quién va a resarcir esos daños? Y el careo que se está solicitando con el señor Virsi. Todo eso te daremos en próxima ocasión mayores detalles, que es de gran importancia para la comunidad y sobre todo para la defensa del legítimo proceso. ¿Ves? Que es lo que queremos, que se respete la garantía, la presunción de inocencia. Dice la ley que todo mundo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario. Pero lamentablemente, en la práctica, es todo mundo culpable hasta tanto demuestre su inocencia. Entonces ya esa filosofía, y yo creo que en esto llamo la atención a los altos jerarcas del Colegio Nacional de Abogados, que en eso es lo que debemos estar nosotros los abogados defendiendo, que se respete el debido proceso, que se le respeta a todo individuo, sea inclusive Judas Iscariot, sea Barrabás, por decir a alguien, que se le respete a él el debido proceso y al final, si se le encuentra inocente, respetar su inocencia, o si se le encuentra culpable, pues hacerse responsable de lo que atañe. Oiga, por último, ¿el caso del señor Mario Lazarus afectará al CD en Colón? Yo solamente digo que yo puedo responder por mis actos, por mis 11 hijos que tengo, y el más pequeño, que mide un poquito más que tú, que es Joshua Dalbelel, que no hay ni igual que él. Yo no puedo responder por él ni por mis 7 nietos, pero yo sí puedo responder por mí. Y yo creo que cada cual que dio su voto a favor de uno, a favor del otro, tendrá que responder por su conciencia y las razones por qué. Yo por el momento lo que te puedo decir que yo seguiré defendiendo a capa y espada todo lo que concierne en beneficio de Colón. Y te doy un ejemplo y menciono nombre propio. En el año 2004, cuando yo fui postulado el número 4 en la casilla Cambio Democrático para el legislador, yo había apoyado a Martín en las elecciones anteriores y lo apoyé con mis propios recursos y otros medios. Y me le acerqué en esta ocasión, en el 2009, y dije, señor Martín, con todo respeto, yo no tengo ni plata ni para la primaria, ni para la secundaria, ni para la universidad. Y tampoco tengo medias. Se echó a reír. Digo, vengo a decir que voy a militar en Cambio Democrático, estoy postulado en esta casilla y le hago saber que de salir usted electo presidente y yo legislador por Colón y tiene usted un proyecto que sea de beneficio de Colón, tenga la plena seguridad que lo apoyaré sin ningún tipo de prebendas. Martín me estrechó la mano y me abrazó y me dice, ojalá muchos fueran como tú, hubiera más progreso en el país. Y menciono nombre propio porque doy fe de eso que es así. Tenemos diferencias políticas, pero como personas nos respetamos el uno al otro y a su bella familia. Por ende, aquí me encontrará siempre y me encontrará en las luchas defendiendo los intereses de Colón. Y en este momento, sin ningún tipo de ambaje político ni sacudirle la solapa a nadie, quiero decirte que defiendo el proyecto Colón Puerto Libre y si fuese necesario, si buscaran mis conocimientos profesionales en cuanto a la materia, no me temblaría la voz ni la mano para firmar un sí y apoyar el beneficio de Colón. Listo. Gracias, don Daniel Henderson Mora, dirigente de Cambio Democrático, abogado y colonense. Colonense. Más importante. El hijo de doña Lilia. Eso es. Vamos a ir.